digno de honra, digno de alabanza, digno de respeto. Oh, bendito sea tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Les invito a que nos podamos sentar, por favor. Tengo un privilegio hermoso que es poder compartir la palabra en esta tarde y estoy agradecido al Señor y agradecido a nuestros pastores por confiarme este privilegio precioso que es poder transmitirles a ustedes una palabra. Yo creo con todo mi corazón que el Señor ha puesto algo en mi corazón y nos vamos a ir de esta casa bendecidos. Así como la hermana Ofelia comenzaba orando, vamos a salir diferentes. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay poder en nuestros labios. Gloria a Dios. Abramos nuestras Biblias. ¿Cuántos tienen Biblia? Amén. Qué lindo. Sea virtual, electrónica o de papel. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, por favor. En Dios habla hoy. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. ¿Cuántos saben que el Señor comenzó una nueva obra en nuestra vida? En cada uno de nosotros. Yo no sé en qué nivel de la obra del Señor estás vos, pero todos estamos en esa obra perfecta de Dios. La palabra dice en Proverbios 4:18 que el camino de los justos es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y muchas veces nosotros quizás pasamos por momentos tristes, complicados, quizás estamos angustiados algunos días, pero te doy una noticia, seguí subiendo, cristiano. ¿Por qué? Porque los israelitas en la antigüedad, cuando subían a Jerusalén, y lo vemos en los cánticos graduales, en algunos cánticos estaban llorando, pero ellos seguían subiendo, amén. El Señor es bueno con nosotros. Y miren lo que dice este versículo, Primera de Pedro 5:10, en esta versión me gustó. Pero después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo. ¿Cuántos dicen conmigo? Un poco de tiempo. Un poco de tiempo. Amén, que sea por un poco de tiempo, ¿no? Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es el mismo Dios que en su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna, en unión con Jesucristo. El tema que lo hemos titulado es perfectos, firmes, fuertes y seguros. Porque la palabra así lo declara. Y hay algo interesante, agradezco a los diseñadores, que la verdad que es una bendición. Yo les pedí que nos remarquen firmes y fuertes en esta tarde. A ver, meditaba cuando armaba el estudio la palabra de Dios. Seguros, vamos a comenzar de atrás para adelante. Porque vemos en 1 de Pedro 5:10 que Dios hace una afirmación. Pero dice que nosotros vamos a ser perfectos y lo pone primero a perfectos. Veo en 1 de Pedro que el Señor nos dice, les estoy haciendo una declaración del final, de cómo ustedes van a terminar siendo perfectos. Pero hoy en día me gustaría que lo veamos de atrás para adelante, seguros primero. ¿Cuántos están seguros de que Dios los ama? Amén. ¿Cuántos están seguros de que son hijos de Dios? ¿Cuántos están seguros de que Cristo murió, resucitó por nosotros y hoy vive y está a la diestra del Padre? Estamos seguros. Dale un aplauso al Señor. Todos nosotros estamos seguros. Entonces, en la iglesia y en los que están mirando, Dios los bendiga también, los saludamos. Estamos seguros y eso es algo que lo tenemos cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo sigue este sistema perfectos? Firmes y fuertes. Para estar fuerte en el Señor, para estar fortalecido, tenemos que estar firmes. Y últimamente vamos a ser perfectos. A Abraham el Señor le dijo, anda y sé perfecto. Y la Biblia dice que nosotros somos de esa familia de alguna manera y las bendiciones y los desafíos que Dios le dijo a Abraham también a nosotros nos los hace. Entonces Dios nos va a hacer perfectos. Pero hay algo interesante, seguros estamos. Pero firmes y fuertes es la cuestión de hoy en día para la iglesia, para nosotros. Porque si nosotros estamos seguros, firmes y fuertes, hay una noticia de parte de Dios, es que vamos a llegar a la perfección.
Entonces subrayamos estos dos palabritas para que hoy en día veamos cómo estamos. Procesos de Dios. En Cantares 5:2 en Biblia de las Américas, tengo algunos versículos, quiero que los avancemos porque me gustaría compartir todo lo que he traído y que no se nos vaya la hora, amén, porque hay hambre después. Cantares 5:2 en Biblia de las Américas, miren qué lindo, dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. Una voz, mi amado toca la puerta. Ábreme, hermana mía. Miren qué interesante. Hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía. Cuatro escalones podríamos decirle, y esto es para continuar un poco con lo que nuestro pastor nos compartía hace unas semanas atrás, que el Señor nos mete en procesos de perfeccionamiento. Miren qué interesante. Dice la palabra del Señor: pues mi cabeza está empapada de rocío, mis cabellos empapados de la humedad de la noche. Qué interesante, porque hoy en día es como si el Señor estuviera entrando a la puerta de este lugar. Había rocío, había humedad en la noche y el Señor le hizo un llamado a la amada. Y le dijo: abrime, hermana mía, amada mía, paloma mía y perfecta mía. ¿Notan algo? Acá el Señor no comienza por el final, no le dice perfecta mía, paloma mía, no, le dice hermana mía. Y vemos que ella era llamada a ser esposa, pero había algo en su vida que era que le faltaba fuerza, le faltaba firmeza. ¿Por qué digo esto? Porque en el versículo 3, la amada dice: me he quitado la ropa, ¿cómo he de vestirme de nuevo? He lavado mis pies, ¿cómo los volveré a ensuciar? Mi amado metió la mano por la abertura de la puerta y se estremecieron por él mis entrañas. Vemos que ella de alguna manera le faltó fuerza, le faltó firmeza para, cuando oír la voz de Dios, del amado, levantarse de la cama. Qué interesante, ¿no? Recuerdo a veces que en casa, cuando uno se quedaba cuidando la casa, me ha pasado, yo ya estaba acostado y sonaba el timbre o el celular. ¿Y uno qué tiene que hacer? Levantarse con firmeza, porque hay que abrirle a los familiares, ¿no? Y vemos que ella era hermana mía, estaba en el primer proceso. Pero el Señor, para que sea paloma, para que sea esa amada, le faltaba firmeza. Y a veces a nosotros, ¿cómo estamos nosotros en el proceso de Dios? ¿Nos falta firmeza, nos falta fortaleza? Siendo creyentes, siendo llamados a ser esposa. Porque para ser perfecta, para ser una iglesia que alcance la perfección, y el día que el Señor descienda en las nubes y toque esa trompeta, nos podamos ir con el Señor. Y también en la tierra, para tener privilegios que tiene la amada. Veamos un poquito más. Versículo 5, yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos destilaron mirra, y mis dedos mirra líquida. El 6 dice: abrí yo a mi amado, pero mi amado se había retirado y se había ido. Tras su hablar salió mi alma, lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Le faltaba firmeza, fuerza para actuar en el momento indicado. Y creo con todo mi corazón que con la palabra que el Señor hoy nos va a transmitir, nos va a dar una fortaleza especial. Nos va a dar una firmeza que quizás la hemos estado perdiendo. En el hecho de que el Señor nos diga: recordá que sos llamado a ser perfecta. En Pedro dice eso. Recordá que estás en un proceso, sos hermana, pero te voy a llevar a la perfección. Y a veces nosotros lo escuchamos, y lo escuchamos en la iglesia, y lo escuchamos en la radio, y lo escuchamos en Facebook, y perdemos esa firmeza, esa fortaleza de decir: amén, Señor. Hoy en día veo que la iglesia está llena y le doy gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ustedes han tomado la decisión de que el Señor, el Espíritu Santo, los llamó a venir y no se quedaron acostados. Qué lindo que está hoy para dormir, ¿no? Qué lindo que está para estar acostado. Muchos de ustedes han trabajado durante el día y se vienen a la iglesia. Y eso es una bendición. Entonces, ¿cómo estamos nosotros? Hice un cuadrito que es una comparación para que podamos entender en Primera de Pedro y en Cantares estos diferentes escalones, estos diferentes avances. A ver, vemos que va al revés. Perfectos,
firmes, fuertes y seguros. Y aquí comienza, hermana mía, amada mía, paloma mía y perfecta mía. En Primera de Pedro comienza por el final de nuestra carrera y en Cantares es al revés. Pero en los dos tenemos que llegar a la perfección. ¿Cuántos dicen amén? Lo vamos a lograr, pero no con nuestra fortaleza y nuestra firmeza humana. Y hoy vamos a aprender acerca de esto. Proverbios 31:17 en Dios habla hoy. Este versículo me encanta todo Proverbios 31, pero este versículo me encanta de manera especial. Y así vamos a salir hoy, Iglesia de Cristo. En Dios habla hoy, dice, se reviste de fortaleza y con ánimo se dispone a trabajar. Qué lindo es este versículo, para la vida cotidiana también, ¿no? A la mañana, ¿cómo nos vestimos? ¿De sueño o de fortaleza? De fortaleza, hermano, también. En nuestra vida debemos ser fuertes, firmes, y ser una persona que es ordenada en nuestra vida cotidiana, ser una persona que es firme, ser una persona que tiene autocontrol, que tiene conducta, nos lleva también a ser mejores cristianos. Creyentes que sean firmes, que sean fuertes, creyentes de que vos puedas contar con ellos para servir. En la iglesia hay que trabajar. La amada se reviste de fortaleza y con ánimo se dispone a trabajar. Viene a la iglesia, ¿qué hay que hacer? ¿Qué puedo hacer, pastor? Desde estar en la plataforma a poder hacer cualquier actividad, se dispone a trabajar. Y eso necesitamos en la iglesia de Cristo. Necesitamos fortaleza, necesitamos firmeza. Porque hoy en día, creo yo, en la vida de la iglesia, estamos en ese paréntesis nosotros. Porque somos seguros, somos hermanos del Señor. Y eso es una bendición, pero no nos tenemos que quedar ahí. Y a veces avanzamos un poquito más, pero nos quedamos en la falta de decisión de tener firmeza y fortaleza. Y se van los años. ¿Qué estamos en el mes 8 del 2021? Parece que ayer arrancó el año. Y se van los meses, se van los años y a veces estamos en ese paréntesis. Y el Señor viene, el Señor a nosotros, a veces como comencé la palabra, decimos el Señor comenzó una obra en mí y no va a venir hasta que la cumpla. Eso dice la palabra, pero si nosotros nos estancamos, tengo una noticia, el Señor va a venir igual o te puede llamar a su presencia. ¿Y cómo nos encuentra? ¿Luchando en ese paréntesis o queriendo avanzar? Hoy el Señor nos va a salir con esta mentalidad, con esta bendición para cada uno de nosotros. Entonces, el ataque del enemigo es a nuestra fortaleza, para que no estemos firmes en Dios, para que ese proceso no pueda continuar, para que estemos estancados. Debemos ser una iglesia que avance. A ver, Hugo, ¿qué es avanzar? Tener más gente en la iglesia, que los músicos toquen mejor, tener mejores equipos. Axel lo tenemos para siempre, así que estamos bien con Axel. Pero, ¿qué es avanzar? Avanzar es continuar en el proceso de Dios. Es que hoy estamos en el 2021 y vos, hermano, hermana, no sos la misma, no sos el mismo que en el 2020. Entonces estás avanzando. Entonces el Señor ya te dice, sos perfecto. Porque en Primera de Pedro dice, el Señor los hará perfectos. Y en Cantares, a la amada, el Señor para llevarla a la perfección, le enseña. Y hoy nos está enseñando el Señor. La mitad es lo más importante. A ver, ¿por qué digo esto? Porque cuando uno comienza seguro en el Señor. Uno comienza con todas las fuerzas. En el Señor y en la vida, en muchas actividades también. A mí me ha pasado, y mi familia es testigo, que tenía que pintar un portón en casa. Y Matías me bromea, me dice, Daniel Sam, ¿dónde está? Desapareció. ¿Por qué? Porque pinté la mitad del portón. Y me falta la parte de adentro. Pinté la parte de afuera porque es la que le cae más agua, para que no se pudra. Pero adentro hay que seguir. Hugo, tenés que seguir. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿A mí solo me pasa que me cuesta en la mitad? Creo que a todos nos pasa. Porque la mitad es lo que nos catapulta, lo que nos da la fuerza, la firmeza para avanzar en el Señor. Y estamos en ese proceso. Estás en ese proceso, estoy en ese proceso. Y el enemigo lo sabe. En el tiempo de Nehemías, las murallas de la ciudad, las murallas estaban caídas. ¿Por qué se caen las murallas en nuestra vida? ¿Qué tipifican las murallas? Es esa protección, es esa bendición que nosotros tenemos en este camino. La palabra del Señor dice que por
por una decisión apresurada, por un mal impulso, se destruyen las murallas. Y qué tremendo, porque así estaba el pueblo del Señor en el libro de Nehemías. Nehemías sintió en su corazón de que tenía que reconstruir las murallas. Pidió permiso, le dieron cartas y avanzó. Y empezó a construir, a reconstruir. Y en Nehemías 4:6, en Reina Valera 1960, qué interesante que ellos estaban seguros de que había que reconstruir la muralla. Nosotros a veces llegamos al Señor y decimos, estoy seguro de que necesito un cambio. Estoy seguro de que está destruida mi vida, mi familia, está destruido mi estabilidad sentimental, está destruida, necesito reconstruir, necesito avanzar, necesito estar bien. Y eso el Señor nos lo proporciona porque levanta a Nehemías, levanta pastores, levanta siervos del Señor. Pero vemos que ellos empezaron seguros, como hoy dijimos que amén, que estábamos seguros. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada ¿hasta dónde? Hasta la mitad de su altura. Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Comenzaron a pintar como Hugo. Comenzaron a pintar y agarré el pincel y fue glorioso. 4 días seguidos. Tremendo. ¿Y qué pasó? Yo arranqué con ánimo, ellos también, y pasó algo, se estancaron. Y a veces en nosotros el Señor nos dice, bueno, estás edificando, te veo bien, te veo seguro en Dios. Hay que avanzar un poco más, hay que dejar algunas cosas, hay que tener un carácter firme para decir, con esto me quedo que es lo de Dios, esto que no es lo de Dios lo dejo. Y a veces nosotros llegamos con ánimo, llegamos a full y nos estancamos ahí. Y ahí vemos que el pueblo le pasó esto. Sigamos un poquito más. En el 7 dice, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, y los árabes, los amonitas, y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los pórticos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho, se enojaron. ¿Usted sabe que hay un mundo espiritual? Usted sabe, yo lo he experimentado. Hay veces que estoy caminando en la ciudad, me ha pasado. Una vez estaba con mi mamá y mis hermanas, estábamos caminando por la peatonal y venía una persona que estaba totalmente fuera de sí. A los patrulleros les gritaba, a la gente la molestaba. Y fue impresionante porque íbamos caminando y se venía para nosotros la persona. Y yo en mi interior digo, encima estoy con mi mamá, estoy con mis hermanas, qué feo momento voy a pasar, ¿no? Y le dije, en el nombre de Jesús, Señor, guardanos. Y esta persona fue increíble cómo nos miró y se fue para otro lado. Y siguió haciendo lío en otro lado. Y hay un mundo espiritual. Ofelia dice que orar es como respirar. Y eso es hermoso, hay que orar, porque hay un mundo espiritual. Y el enemigo sabe que tenés ánimo, que estás seguro, sabe que hace tiempo que venís a la iglesia, que empezaste otra vez, que estás bendecido, que estás construyendo por la mitad, pero empieza a encolerizarse, empieza a enojarse, empieza a conspirar contra nosotros. En el 8 dice, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Jerusalén es la iglesia, es la amada. Y vemos en el versículo 10, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Ante la conspiración de los enemigos, el pueblo del Señor le faltó fuerza. Y vemos que a veces el enemigo conspira contra nosotros. Ella está avanzando, empezó a ir a la iglesia, está construyendo una nueva vida. Vamos a conspirar porque no puede ser libre. No puede ser una persona que ande por Mar del Plata teniendo una plenitud dentro de tener al Señor, de tener una iglesia, de tener un pastor, de decir, ok, estoy en el proceso de llegar a la perfección como cristiano, como buen ciudadano, me comporto bien. El enemigo se enoja. Y ante estos tiempos, este versículo, podemos salir y hablar por Facebook, por Instagram, con hermanos en la calle, y vamos a ver muchos cristianos que están acá. No tenemos más fuerzas para avanzar. Estamos debilitados. ¿Qué pasó? Comenzaron estando seguros, pero en la firmeza y la fortaleza están estancados.
Y eso no nos tiene que pasar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A nosotros no nos va a pasar. A nuestros familiares no le va a pasar. Nuestra boca tiene poder. Y vemos que entre ese pueblo se levantó uno, que fue Nehemías. Versículo 23. Nehemías se levantó como a veces nuestro pastor se levanta y nos trae un mensaje. Y yo creo hoy el Señor en su misericordia está trayendo una voz. No es Hugo, es la voz del Señor que nos trae una fortaleza especial. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. ¿Por qué hacían esto? Porque estaban listos para que si venían los enemigos, darles el chucu, levantarse. El pueblo de Dios estaba listo para pelear. Vos, iglesia, hermano, hermana, tenés que estar alerta. ¿Cuándo tengo que estar alerta? ¿Cuando estoy en la iglesia? No. Acá disfrutá, deleitate del Señor. Disfrutá de la casa del Señor. Pero cuando estamos afuera tenemos que estar así, alertas, buscando al Señor, con fortaleza, con firmeza, sabiendo que es la antesala a nuestra perfección lo que estamos viviendo como cristianos. Y dice que ninguno se quitaba su vestido. Esto habla de que ellos eran gente que tenían la doctrina, ellos tenían la palabra, ellos tenían cobertura, ellos estaban haciendo las cosas como se tienen que hacer. Y eso es interesante. A veces nos podemos preguntar, ¿por qué perdemos la fuerza? Y esta pregunta me la hice, ¿no? Y qué tremendo porque, a ver, en tu vida, en mi vida, muchas veces podemos perder las fuerzas por diferentes tipos de cosas. Muchas veces por cansancio, estamos cansados. Vi un rema de nuestro pastor que decía, cuando todo en la vida de un cristiano se vuelve costumbre, es porque estamos perdiendo el primer amor. La costumbre, el venir a la iglesia, el cambiarnos, el venir, eso no nos tiene que agarrar a nosotros. No debemos ser rutinarios. Estaba con Victoria, volvíamos del cole, yo también, nos la pasé a buscar, y fueron como 2 o 3 seguidos que le tocó a su burbuja, y ella me dice, Hugo, ¿qué le digo? ¿Por qué andas siempre por las mismas calles? Me dice. Yo dije, porque acá hay menos pozo, porque acá... por acá voy siempre. Y ella me dijo, Hugo, no seas rutinario, me dijo. Y qué verdad, yo siempre me opongo a la rutina. Y en tiempo de decisión con los chicos, ahora tenemos que cambiar el peinado o sentarnos diferente, hacer algo diferente. Porque nos oponemos a la rutina, porque la rutina te quita fuerzas. La rutina te quita ganas, te quita esperanza de poder recibir algo de Dios. Y no seamos rutinarios en la vida y también en la iglesia. No te sentés siempre en el mismo lugar, buscá hacer algo diferente. Si no danzás, danzale al Señor. Si no cantás, empezá a cantar. No seamos rutinarios. Pero, ¿por qué se pierden las fuerzas? Busqué, por causa del tiempo, algunos puntos. Y es la angustia el que voy a compartir. Muchas veces cuando estamos angustiados, no queremos estar con nadie. No queremos que ni se nos acerquen, estamos sin fuerzas, estamos debilitados. Y esto pasa en la Biblia. Salmo 119, 28, en Dios habla hoy. Miren qué expresión de angustia. Acá el salmista no tenía fuerzas. Dice, estoy ahogado en lágrimas de dolor. Manténme firme conforme a tu promesa. ¿Cuántos dicen amén? Acá hay algo interesante. Podemos estar en angustia, podemos pasar por días de angustia, pero ahí está esta parte del versículo. Manténme firme conforme a tu promesa. Hermano, si estás perdiendo las fuerzas, si estás debilitado en Dios porque estás pasando un día de angustia, a ver, Jacob pasó un día de angustia. Muchas personas en la Biblia, hasta Jesucristo pasó un día de angustia. Vemos que todos los cristianos, todas las personas tienen un día de angustia. ¿Qué hacemos en el día de angustia? ¿Nos ahogamos? ¿Nos quedamos en ese dolor? ¿O decimos, Señor, te busco, manténme firme, dame firmeza, dame fortaleza? Hoy el Señor nos va a dar firmeza y fortaleza, porque estamos en el mes octavo, estamos en un mes donde estamos ni en el medio, ni estamos ni. Y hay que terminar el año en bendición.
Vamos a terminar este año en bendición. ¿Por qué terminarlo como el año pasado? Vamos a terminarlo mejor. Dale un aplauso al Señor. Vamos a terminarlo mejor. Amén. Primera de Samuel 33. Sigamos en Dios habla hoy. Esta versión me encanta. Dice Primera de Samuel 33. Habla de David. Cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad y vieron que estaba quemada y que se había llevado prisionero a sus mujeres, hijos e hijas, se pusieron a llorar a voz en cuello hasta quedarse sin fuerzas. En el contexto bíblico, los amalecitas habían invadido el Negev y atacado Siclac, destruyéndola e incendiándola. El enemigo destruyó esa ciudad, la quemó, se llevó a sus familiares, estaban llorando porque tenían un día de angustia, tenían un día complicado. Pero ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos sin fuerzas? Otra vez voy a la carga, ¿nos quedamos sin fuerzas? ¿Nos quedamos ahí agotados llorando o buscamos al Señor? Y esa es la actitud que tenemos que tener cada uno de nosotros. Buscamos al Señor cuando estás mal, cuando estás debilitado. Hay muchos creyentes que podemos llegar a estar debilitados viniendo a la iglesia. Viniendo a la iglesia estamos debilitados en el Señor. Estamos debilitados porque llegamos a la iglesia, porque hacemos la actividad que tenemos en la iglesia, porque cantamos, porque levantamos las manos, pero no hay algo, no hay una búsqueda de corazón al Señor. Y nos vamos debilitando. Y hay pueblo de Dios que puede estar debilitado. Este día de angustia lo permitió el Señor. Lo permitió el Señor y dice, qué tremendo, qué feo, ¿no? Porque se llevaron a sus hijos, a sus hijas, se llevaron a sus mujeres. Pero esto no terminó así. En el 7, un poquito más abajo, miren qué lindo es esto. Y le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, por favor, tráeme el efod. ¿Qué hizo David? ¿Se estancó? No. Tráigame el efod. El efod de la antigüedad tipifica el buscar la palabra de Dios, el buscar la guía de Dios, el buscar el ¿hago esto o no lo hago? ¿Qué tengo que hacer? Y David le dijo ¿a quién? Al sacerdote. Cuando estés pasando un día de angustia, un tiempo complicado en tu vida, busca al sacerdote y a la palabra. Dice, en cuanto a Abiatar llevó el efod a David, este consultó al Señor y le preguntó, ¿debo perseguir a esa banda de ladrones? Qué actual, ¿no? ¿Podré alcanzarla? Y el Señor le contestó, persíguela, pues la alcanzarás y rescatarás a los prisioneros. Ahí el Señor le dijo, yo te voy a dar de mi fuerza, de mi fortaleza para que venga tu recuperación. Inmediatamente David se puso en camino con los 600 hombres que le acompañaban. Estos hombres, 600 hombres, arrancaron seguros. Bueno, el Señor nos dio el ok. Vamos, David, vamos. Agarraron el arma, agarraron las espadas y vamos. Miren qué interesante. En el versículo 9, inmediatamente David se puso en camino con los 600 hombres que le acompañaban y llegaron al arroyo de Besor. Allí se quedaron versículo 10, 200 hombres que estaban muy cansados para cruzar el arroyo y con los otros 400 continuó David la persecución. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran cuando arrancaron seguros? 600. ¿Cuántos quedaron? 400. 200 se fueron. ¿Por qué? Porque se cansaron, porque le faltó firmeza. Y a veces a nosotros nos pasa esto. El decir, ok, David es el siervo, el líder que Dios puso. ¿Dios nos va a dar victoria? Amén. Dios nos va a dar victoria. ¿Dios nos va a llevar hacia la perfección? Amén. Todos decimos amén. Empezamos y avanzamos y llegamos hasta un día complicado, llegamos hasta un arroyo, llegamos hasta el mes 8, llegamos hasta el mes 9. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Recargamos pilas, tenemos nuevas fuerzas de Dios o nos estancamos? Que seamos de estos 400 que avanzaron y el Señor les dio victoria. El Señor te va a dar victoria en el área que sea en tu vida. Lo que hayas perdido, el Señor nos dio un año de recuperación. Pero la recuperación la viven estos 401 por David.
Estos 401, estas personas que aunque vean que se queda una persona que estaba con nosotros, ok, se quedó atrás, ¿qué hago? ¿Me quedo con él? ¿Me abrazo? No, muchos cristianos dicen, ok, vi una persona que estaba en la iglesia que no quiere venir más, que se estancó en este arroyo de Besor. A ver, muchas veces nosotros cometemos el error de, por decirle, hermano, hermana, vamos, seguí avanzando. No quiero, estoy en un momento complicado en mi vida. Vamos. Hay que hacerlo, hay que orar por la persona, pero no hay que estancarse con ella. Porque hermano, hermana amada, cuando nos vayamos al cielo, cuando estés delante de Dios, van a abrir el legajo de Hugo. No van a abrir el legajo solamente a ver, al pastor Enrico, a ver, si sos pastor, ok, tu hijo pasa al cielo. No, es personal. Muchas veces nos duele en el corazón cuando alguien se queda en el arroyo de Besor. Y me duele a mí porque hace años que veo gente quedándose en el arroyo de Besor. Veo gente que empieza seguro de que el Señor lo llama a la perfección, de que el Señor le va a cambiar la vida, de que el Señor lo va a bendecir. Dios le da un David, Dios le da una iglesia, Dios le da bendición y se quedan estancados. Y nos duele en el corazón, amén. ¿A cuántos le duele en el corazón? La palabra dice que alertemos a nuestros hermanos si alguien se queda, pero no nos podemos quedar. Debemos seguir avanzando y dejar en la mano de Dios. Amén. Porque hay que avanzar. El efod es la palabra de Dios y David buscó al sacerdote. Nos podemos estancar por la angustia. Nos podemos estancar si nos estancamos con los que se están quedando también y se han estancado. Y nos podemos estancar por escuchar al Señor y no creer. En Josué capítulo 5, versículo 6, en la Biblia de las Américas, nos enseña esto. Nos podemos estancar, nos podemos quedar, podemos perder firmeza, fuerza. Pues los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que pereció toda la nación. Es decir, los hombres de guerra que salieron de Egipto, porque no escucharon la voz del Señor. A ellos el Señor les juró que no les permitiría ver la tierra que el Señor había jurado a sus padres, que nos daría una tierra que emana leche y miel. Los iba a llevar hacia una bendición hermosa al Señor. Y eso hace con nosotros. El Señor, cuando empezamos en el camino, nos dice, ya como en Primera de Pedro, perfectos. El Señor te va a hacer perfecto. El Señor te va a dar un lugar en el cielo. A ver, yo en lo particular, cuando estaba en la escuela, se hizo un torneo de fútbol y yo a causa de la iglesia, a causa de buscar a Dios, tuve que tomar una decisión de chiquito. Y Mati también, y Martín también, el hecho de decir, o los domingos vamos a la iglesia, o los domingos jugamos. Y qué tremendo porque amamos este deporte y nos encanta, y hoy lo hacemos como un hobby. Pero tuvimos que tomar una decisión, ¿no? Y vemos que hay que tomar decisiones firmes en el Señor. Y el Señor te bendice, el Señor te dice, te voy a dar una bendición hermosa, pero tenés que escucharme, tenés que obedecer. Y tenés que decirle no a algunas cosas para decirle sí a otras cosas. Y el Señor, hermano, hermana amada, yo creo que hemos tomado la mejor decisión con mis hermanos. Porque buscar al Señor es una bendición. ¿Cuántos dicen amén? El decirle que sí al Señor es una bendición. Pero el Señor nos puede decir, te voy a llevar a la perfección. Pero si nos estancamos, si dejamos de buscar al Señor, no nos va a ir bien. Y es una lástima. Tenemos que estar firmes, fuertes en el Señor. Y eso nos va a traer bendición en nuestra vida. En la iglesia hay algunos con los cuales tengo un poquito más de cercanía, pero los miro a todos. Y qué lindo es poder ver que todos están avanzando, de que todos están siendo bendecidos. ¿Por qué es eso? Porque la palabra nos hace estar firmes, nos da fortaleza, nos sigue avanzando para llegar a la perfección. En los tiempos de pandemia que hemos vivido, teníamos reunión en línea nada más. Y cuando comenzaba todo esto, cuando con el pastor dijimos, bueno, vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría para que la iglesia siga funcionando y para que los hermanos puedan seguir recibiendo palabra de Dios. Y el Señor nos dio la provisión de poder tener todos los equipos. Y qué lindas salían las reuniones en línea, amén. ¿A cuántos les gustaba? Dentro de todo el Señor nos bendijo.
Y hay gente que está en este lugar que comenzó en esas reuniones en línea. Entonces el Señor, ¿qué es lo que nos hace con la palabra? Nos da firmeza, nos da fortaleza. Pasamos toda la pandemia, todavía estamos en medio pandemia con barbijo, pero el Señor nos sacó en bendición. Porque si hago una panorámica en la iglesia, hay algunos que se quedaron en el arroyo, en el estanque ahí en Besor. Pero hermano, hay muchos que siguen firmes. Y hermano o hermana, estás firme en Dios. Quizás estás ahí medio ahí que viniste y estás medio que llegué a la iglesia. Pero hermano, seguís avanzando en el Señor porque estás acá. Y eso valorémoslo. El decir, mirá, muchas iglesias cerraron, muchos creyentes abandonaron, muchas personas comenzaron seguros, dijeron, sí, voy a llegar a la perfección. Y empezaron y dejaron al Señor, se enfriaron y se quedaron en ese paréntesis. Si podemos poner el título, por favor, de la prédica. Se quedaron en esa mitad, no llegaron a la bendición, no llegaron a Canaán. Pero nosotros estamos firmes en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy nos vamos a ir más firmes y más fortalecidos. Y sigamos, a ver, no temáis, estáis firmes y ver la salvación del Señor. Este versículo me encanta. Éxodo 14:13, en Reina Valera 1960. Ahí estaba el pueblo de Israel, saliendo de Egipto, saliendo de ese pasado que habían vivido. Necesitamos firmeza, ¿para qué? Para poder ver al Señor en nuestro diario vivir. Porque es hermoso que el Señor nos va a perfeccionar, nos va a llevar a su presencia y vamos a disfrutar de la presencia del Señor. Eso es hermoso. Pero acá en la tierra también vamos a ver cosas que Dios haga por nosotros. Amén. Yo tengo un Dios que sé que es el mismo Dios que vos tenés, que nos ayuda. Es un Dios que abre el mar, que abre cosas imposibles en nuestra vida. Si nosotros vemos, y muchos en tiempos complicados, el Señor abrió el mar y pudieron obtener un trabajo. ¿Eso qué es? Es que Dios actúa a tu favor. Y miren qué interesante. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los veréis. ¡Qué bendición! En el versículo 14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová le dijo a Moisés, como que el Señor le dijo, ¿qué estás diciendo, Moisés? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué clamas a mí? Dijo el Señor. Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídenlo. Y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. A veces nosotros decimos, ok, estoy firme en el Señor. Voy a ver al Señor. Pero nos quedamos quietos. Nos estancamos de alguna manera. Y qué interesante que el Señor le dijo a Moisés, alza tu vara, yo te di una vara para que puedas seguir avanzando. ¿Qué tipifica la vara? La vara tipifica la palabra que el Señor te ha dado, la palabra que el Señor me ha dado a mí. A cada uno de nosotros el Señor nos dio una vara. ¿Qué le dijo a Moisés? Con esta vara vas a hacer mis milagros. Ese fue el rema que Dios le dio a Moisés. Fue la palabra en la cual Moisés la tomó, la atesoró en su corazón y empezó a hacer milagros con esa vara. Qué loco, ¿no? Porque con una vara, una simple vara, Dios hacía milagros y Moisés tenía esa vara, tenía esa palabra. En el tiempo que viene y en el tiempo que estamos como iglesia, cada uno de nosotros tenemos que tener una vara. Y tenemos que saber cuándo decir, estoy firme en el Señor, me quedo acá. Ya está. Tengo acá una silla en Refugio de Paz, estoy calidad. Gracias Señor. Quizás hay que avanzar un poquito más. Quizás hay que trabajar un poquito más para el Señor. Y a veces el Señor se queda mirándonos y dice, yo te di una palabra a vos. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás estancado? Y qué tremendo porque nosotros a veces podemos decirle a otro, estés firme en el Señor y vas a ver. Y nosotros podemos animar a otros y nosotros estamos estancados porque nos olvidamos de lo que Dios nos dijo. Y esto le pasó a Moisés. El Señor le dijo, ¿por qué me clamás? Si yo te di una palabra. El Señor no sé qué palabra te ha dado, pero cada uno tenemos una palabra de parte de Dios. ¿Amén? Cada uno tiene una palabra en su corazón. Es hora de que la tomes para seguir avanzando. Si perdimos la fuerza y la firmeza, tenemos una promesa. Perfectos, firmes, fuertes y seguros. Hoy en día estamos seguros
El Señor nos está haciendo fuertes para alcanzar firmeza y que nos catapulte a la perfección. Amén. Qué lindo ser un cristiano que sea firme, que te vean, hermano, hermana, como alguien que es firme, que está fuerte en Dios. Qué lindo que es eso, porque ¿eso qué es? Es cuando te vean, ¿qué? Para decir, véanme que estoy con toda la unción, bendecido. No, es para que cuando te vean, digan, wow, el cristianismo no es solo ir a la iglesia y cantar y aplaudir, sino que hay algo más. Que cuando esta persona, cuando veo a Teodora, cuando veo al pastor Ramón, los veo que pasan por momentos complicados y siguen firmes, y siguen fuertes, y quieren llegar a la prueba. Acá hay algo. Y mucha gente, hermano, cuando vean nuestra firmeza, nuestra fortaleza, que pasan los años, que pasan los días, que pasan los meses, y nos ven que seguimos fortalecidos en el Señor, que seguimos creyendo de que hay un Dios. Qué interesante es que en tu trabajo, en los estudios, en el vecindario, pasen los meses, pasen los años y te vean que seguís creyendo en Dios. ¿Qué pasó con esta persona? ¿Arrancó seguro? Sí, lo vi. Lo vi que empezó a dejar de decirme las palabras, que se empezó a comportar, que empezó a apartarse de algunas amistades, pero sigue fuerte, está firme. Acá quiero tener lo que Él tiene. Y mucha gente va a venir al Señor por vernos. ¿Cuántos saben que nos ven? Te ven, me ven. Mucha gente nos ve. Y creo que el Señor nos va a usar como esos canales de bendición. Viene una promesa, y estas promesas que le voy a leer, hermano, si tiene ahí para anotar, anóteselo, y si no, guárdelo en su corazón. Salmos 29:11. Miren qué versículo precioso. Si estás debilitado, si te falta fuerza, el Señor dice, Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Salmos 29:11, hermano, tiene un paralelismo con Jeremías 29:11. En el hecho de que el Señor nos va a llevar hacia ese futuro de bendición. El Señor te va a bendecir. Y vemos que en Salmos es como versículos gemelos. Como hay años gemelos, veo en Salmos 29:11 que también es un versículo gemelo, porque el Señor nos va a dar poder, nos va a dar bendición. Cuando estés pasando por momentos complicados, recordá las promesas. Esto es una vara que tengo yo en mi vida. Esto es parte de la vara, que el Señor me va a dar poder cuando esté pasando por momentos complicados. Amén. Gloria a Dios. Así es el Señor. Cuando pasamos por momentos firmes debemos tomarnos de la palabra. Y hoy en día, esto es hermoso. Isaías 9:6, en Reina Valera 1960. Vemos que esto es una promesa. El Señor nos va a bendecir con poder, con paz a nosotros. ¿Y a través de quién lo hace? ¿Cómo nosotros, cristianos, hijos de Dios, gente segura, tiene firmeza, tiene fortaleza? Hoy vamos a recuperar firmeza y fortaleza por Jesucristo. Por ese nombre, sobre todo nombre. Porque un niño nos es nacido. Este versículo es hermoso. ¿A cuántos les gusta este versículo? Yo cada vez que lo leo digo, wow, acá hay una riqueza impresionante. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se le llamará su nombre admirable. Ese es el Señor. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El Señor es todo lo que el hombre necesita. ¿Necesitas paz? El Señor es paz. ¿Necesitas un consejo de parte de Dios? Dios es un consejero. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas para ser pleno? Para ser feliz. Está acá, en ese Dios admirable. Nunca tuviste un ejemplo bueno en tu vida. Nunca viste a alguien decir, wow, yo quiero ser como Él. El Señor es admirable. Yo quiero ser como el Señor, quiero su consejo. Y me voy a enfocar en Dios fuerte. Veamos el significado de Dios, por favor. Porque este Dios es el que hoy nos va a dar más fortaleza y más firmeza. Dios dará poder a su pueblo. Dios en el Hebreo 4:10 dice fortaleza, poderoso, específicamente todopoderoso. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. Grandeza, poder.
El Señor es poderoso, Dios es una fortaleza, Dios es todopoderoso y esa bendición nos la da a nosotros para que podamos llegar hacia la perfección. Alguien que no tiene estas cualidades es porque no está buscando a Dios. Tenemos que buscar a Dios. Y veamos el significado de fuerte. Quizás digan, ¿qué? Es como lo mismo. Acá hay un secreto. Fuerte es Gibor. Ese es nuestro Señor. Cuando dicen amén. Ese Dios guerrero que le cantamos y es hermoso. Poderoso guerrero. Hombre valeroso o guerrero. Y estas cualidades que el Señor las tiene, ese Dios fuerte, a la iglesia se las brinda, se las regala por esa gracia, por ese amor. Y nosotros podemos decir, somos como nuestro Señor Gibor, somos un pueblo Gibor. Somos gente que cuando alabamos al Señor pasa algo. No sé si ustedes, yo estuve del otro lado y muchas veces tengo la bendición que me encanta de tocar la bata. Y uno a veces pierde un poquito el decir, wow, mira lo que está pasando. Porque cuando estás del otro lado podés ver el poder de Dios. Nosotros que tocamos instrumentos, el Señor, hay momentos en los cuales son inolvidables. Que uno dice, gracias Señor, porque el que da recibe, amén. Pero se siente algo cuando se alaba al Señor. Y es que ese Gibor, ese poderoso, ese Dios fuerte está entre nosotros. ¿Cuántos creen? Yo no vengo a jugar a la iglesia y creo que vos tampoco. Nos cambiamos, nos vestimos, ¿qué? ¿Para ir a una fiesta? No. Venimos a alabar a Dios. Venimos a buscar a Dios, a ese Gibor. Venimos a recargar fuerzas. Somos gente de fe. Somos gente que un día este corazón se va a detener y vamos a ver a Dios cara a cara. Porque Dios existe. Gloria a Dios. Dios es real. Para muchas personas, Dios es solamente una iglesia. Venir, cantar, pero para nosotros sabemos que Dios es un Gibor y que Dios es real. Hermano, hermana amada, vayamos al versículo anterior, por favor. Me quedaría toda la prédica en este versículo, porque el Señor es un Dios fuerte, es un Padre eterno, es un príncipe de paz. En la paz que Dios da, también vemos que hay fortaleza. Uno dice, ¿cómo un hombre pacífico también puede ser un Gibor? Y qué interesante, porque acá vemos las facetas que tiene Dios. Y la iglesia también tiene que tener esas facetas. Somos la amada. Estamos llamados a llegar un día y que tengamos un lugar de privilegio en el cielo. A veces uno dice, ¿por qué hablamos tanto de la amada? ¿Por qué al pastor el Señor le encomendó en preparar una amada? Hermano, en la familia, cuando se casan, la amada tiene privilegios que otras mujeres no tienen. Veo en la iglesia que en el futuro vamos a tener privilegios en el cielo. En lugares, qué lindo, a veces vi una vez un sketch que era gracioso acerca de los cristianos cuando sos hijo de pastor, ¿no? Que bueno, hay gente que hay habitaciones en la iglesia que no pueden entrar. No, acá no entras. Y venía el chico y le decía, ¿puedo pasar? No pasás. Pero soy el hijo del pastor. Oh, pasá. Lo trataba bien porque quería ganar puntos con el papá, con el pastor. Tenía un lugar de privilegio por ser hijo de pastor. Y qué tremendo, nosotros vamos a ser la amada de Dios. En la iglesia vamos a tener un privilegio, somos el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia de Dios, no somos solamente una organización terrenal. Somos gente que se reúne acá en la tierra, pero somos seres espirituales. Vamos a ir al cielo y vos sos amada, sos primicia. ¿Te guardaste para Dios? ¿No te quedaste solo en estar seguro, en creer en Dios? ¿Avanzaste? ¿Recibiste firmeza, fortaleza? Te hago perfecto y en el cielo vas a tener un lugar de privilegio. A ver, qué lindo, ¿no? Es acá en la tierra poder tener un lugar de privilegio, un lugar de bendición en un trabajo. Tener un lugar de bendición, de privilegio en la iglesia. Tener un lugar de bendición en la sociedad. ¿Es lindo o no es lindo? Es lindo, está bueno, pero qué lindo es poder tener un lugar de privilegio en el cielo. Yo me imagino y qué lindo sería poder decir que nos vean, y la Biblia lo habla, no estoy diciendo una locura. La Biblia dice que el Señor nos va a exponer a cada uno de nosotros como su obra maestra, como el ejemplo de la gracia. Cuando lleguemos al cielo, el Señor va a decir, miren, ellos son la gracia de Dios. Y vamos a tener un lugar de privilegio. Gloria a Dios. Isaías 40, 29. ¿Cuántos necesitan fuerzas de Dios?
¿Cuántos necesitan de Dios? Yo necesito de Dios cada día. Así como como cada día y comemos cada día, ¿qué pasa si no comemos? ¿Quién se levanta el otro día? ¿Quién trabaja? ¿Quién tiene fuerzas? Nadie. Y así es con Dios. Todos los días necesitamos a Dios. Todos los días necesito a Dios. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Qué dice que da el Señor al cansado? Esfuerzo. A ver, quizás estás en el Señor y estás seguro y sí, Dios existe, estoy acá. Y Dios te dice, te voy a hacer perfecto. Tenés estos 2 escalones. Hay que avanzar, te da esfuerzo el Señor. Hoy nos está diciendo, nos está recordando, así como le recordó a la amada, abrime. Y yo creo que el Señor cuando le dijo a la amada, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, ¿no? Me pasa a veces en la radio que yo le digo a los chicos y hay ese silencio, ¿no? El Señor le estaba diciendo, recordá que te voy a llevar a la perfección. Te estoy dando esfuerzo aunque estés cansado. A ver, yo cuando estoy cansado, que llego del trabajo o estoy... A ver, vamos a dar un ejemplo. Volvemos a hacer una actividad física, jugar a la pelota o trabajar. Y bien, llegás a tu casa y tu esposa te dice, dale, haz esto, haz el otro, haz esto, dale comer al nene. ¿Qué haces? Decís, pará un poco. Y el Señor nos dice, te doy esfuerzo. ¿Por qué? Porque te voy a multiplicar las fuerzas. Porque el Señor tenemos fuerzas cada uno de nosotros, somos creyentes. Pero hoy el Señor nos va a dar una bendición especial. En la Biblia de las Américas, si lo podemos leer, Dios es un Dios gibor. Y nos va a aumentar el vigor en nosotros. Por eso me gusta esta versión. Da fuerzas al que está fatigado y el que no tiene fuerzas le aumenta el vigor. Gloria al Señor. Nosotros esperamos en el Señor. Avancemos un poquito más porque ya casi quiero orar. En Zacarías 10:6, en Dios habla hoy. Miren qué lindo que es esto. Dice el Señor, yo daré fuerzas a los descendientes de Judá y salvaré a los descendientes de José. Los guiaré de vuelta a su patria porque tengo compasión de ellos. Volverán a ser como si nunca los hubiera rechazado, pues yo soy el Señor su Dios. El versículo 12, esto es para nosotros también. El Señor tiene misericordia de nosotros, siendo su pueblo también. Yo les daré fuerzas, amén, y avanzarán en mi nombre. Yo, el Señor, doy mi palabra. Tenemos la palabra de nuestro Señor de que en su nombre vamos a avanzar. Vamos a avanzar en la vida, vamos a avanzar como creyentes, vamos a ir escalando peldaños hacia encontrarnos con nuestro Señor. Santiago 5:8, en Dios habla hoy. Dice, ustedes también tengan paciencia y manténganse, ¿cómo? Firmes. Paciencia y firmeza. ¿Cómo andamos con estas 2 palabras? Qué tremendo, ¿no? Porque, ¿qué? Porque muy pronto volverá el Señor. El Señor nos dice, el Señor va a venir. Dios va a venir por su iglesia. Sea acá, sea mañana, sean 2 años, sean 15 años. Nos tienen que encontrar con paciencia y manteniéndonos firmes. A ver, hay un versículo que todos conocemos. ¿Qué dice? El que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Cuando nosotros decimos, estoy firme, ¿qué estamos haciendo? Estamos empezando a caernos. ¿Qué le decía el Señor a los fariseos? Cuando ustedes dicen, no tengo pecado, no estoy fallando, están ahí en el foso ya. Nosotros como cristianos debemos ser gente que digan, te necesito, Gibor, Dios fuerte, para que me fortalezcas día con día, para que me des paciencia, para que me mantengan firme, para que el Señor nos mantenga firmes, porque por nuestras fuerzas no vamos a poder ser firmes. Vamos a quizás, como hacemos, como hice yo, pinté la mitad y ahí se quedaron las fuerzas del ser humano, pero el Señor nos va a dar de sus fuerzas. ¿Qué hicieron en Nehemías? Llegaron hasta la mitad del muro y nosotros ahí nos esforzamos. ¿Te vas a esforzar? Sí, sos una persona que en tu vida quizás siempre conseguiste todo con esfuerzo y te vas a esforzar y te felicito por eso.
tenés que esforzarte en Dios. Tenés que mantenerte ahí siempre buscándolo al Señor. Llueve, truene, buscar a Dios. Pero para llegar al final de esta carrera, ese esfuerzo no nos va a alcanzar. Necesitamos al Señor. El día del Señor va a venir. Pero ¿cómo nos va a encontrar a cada uno de nosotros, no? Este versículo para casi orar en 2 de Timoteo 2:1, en Dios habla hoy. Quizás me digas, cuando pase un momento difícil en mi vida, ¿qué tengo que hacer? Yo creo que acá hay un secreto que encontré en la palabra del Señor, que te invito a que lo atesores en tu corazón, este versículo. Y tú, hijo mío, saca fuerzas de la bondad que Dios te ha mostrado por medio de Cristo Jesús. Cuando estés pasando un momento de dificultad, cuando te falten fuerzas, acá hay un secreto. Saca fuerzas de la bondad que Dios te ha mostrado por medio de Cristo Jesús. Yo cuando estoy en momentos complicados, en momentos donde estoy ahí que me falta fuerza, que me falta firmeza, empiezo a pensar en el sacrificio de Cristo. Y mirá lo que hizo el Señor por mi vida. El Señor murió por nosotros. El Señor se entregó por nosotros. El Señor nos va a venir a buscar, pero nos va a venir a buscar. Eso es una bendición, pero ¿qué hizo ya por nosotros? Murió por nosotros. El Señor ha sido bueno con nosotros. Traigamos un poquito más a la actualidad. Empezá a mirar unos meses atrás. Quizás no estás como estás hoy. Cuando estés pasando por momentos que te falta fuerza, no te olvides de lo que Dios hizo por tu vida. Que no me olvide lo que Dios hizo por mi vida. El Señor nos bendice. El Señor, algunos que no tenían hijos, hoy tienen un hijo. El Señor, algunos que le hacía falta un trabajo, les dio un trabajo. El Señor, a mí que no tenía un sobrino, me dio un sobrino. A cada uno de nosotros Dios nos bendijo con algo. Dios murió por nosotros, pero también te bendijo. Y cuando estés ahí que te faltan fuerzas, sacá fuerzas de esa bondad. ¿Cuántos dicen amén? Perfectos, firmes, fuertes y seguros. Gloria a Dios. Tito 2:14 y 15 en TLA. Miren qué bendición es esto. Este versículo es precioso. Y a Tito nunca lo he leído, ¿no? Pero tiene unas bendiciones. Miren, habla de nuestro Señor Jesucristo. Y yendo un poquito a lo que Pablo le decía a Timoteo, que veamos la bondad de Dios y saquemos fuerzas. Él quiso morir para rescatarnos de todo lo malo y para purificarnos de nuestros pecados. Al hacerlo, nos convirtió en su pueblo, en un pueblo decidido a hacer el bien. Esto es algo que todos tenemos que tenerlo. No sé si lo podemos buscar en Nueva Traducción Viviente. Miren qué bendición es esto. Y así debemos ser cada uno de nosotros. Comprometidos a hacer buenas acciones. ¿Cuántos se pueden comprometer con el Señor? ¿Cuántos pueden tomar la decisión de decir, el Señor dio su vida por mí, el Señor me está dando fuerzas, voy a ser alguien que esté comprometido en hacer buenas acciones, voy a tomar la decisión de hacer buenas acciones, de en mi vida comportarme como tengo que comportarme? El apóstol Pablo, Efesios 4, le decía a la iglesia, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis conforme a la vocación con que fuiste llamados. Él preso, él estando mal les decía, tienen que hacer buenas acciones. Y él estando preso no les decía, yo pues preso les ruego que me vengan a buscar, que armen un motín y me saquen. No. Él les decía, compórtense bien, tengan buenas acciones. Y miren, cuando vemos el sacrificio de Jesús, cómo nosotros no vamos a estar comprometidos a hacer buenas acciones, a ser creyentes de verdad, a ser gente que cuando sale de la iglesia tiene los mismos principios que acá nos enseñan. Gente que a mí me gustan las personas y me gusta estar cerca de personas que son los mismos cuando están en plataforma, cuando están compartiendo en la radio, cuando están también en su casa, cuando están en un partido de fútbol, cuando están compartiendo, no ser dos personas. Y en mi vida lo he vivido cuando era más chico, y creo que a todos nos ha pasado un poco, ¿no? El tener esas dos facetas, el estar comprometido con buenas acciones, pero todavía no se nos reveló Cristo, y también estamos haciendo otras acciones, tenemos como una vida
paralela que no es conforme a la voluntad de Dios. Bueno, vamos a comprometernos. ¿Cuántos se quieren comprometer viendo el sacrificio de Cristo? Que Dios nos dé fuerza, fortaleza para decir, voy a ser una persona que es creyente de verdad. Y cueste lo que me cueste, voy a avanzar, porque Cristo dejó todo por mí. Les invito a que pasen los hermanos de alabanza y miren lo que dice en Lucas 23:46. En esta versión, en la TLA. El Señor murió por nosotros, nos dio esa bendición. Y miren lo que dice. Jesús gritó con fuerza y dijo, Padre, mi vida está en tus manos. ¿Qué es lo que veo en este versículo? Que el Señor dejó toda su sangre, dejó todo y también dejó toda su fuerza. Se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos, para que lleguemos a ser enriquecidos. Y el Señor dejó toda su fuerza. En ese grito, el Señor dejó toda su fuerza para que la iglesia se tome de ese sacrificio y tenga fuerza de Dios, tenga firmeza, tenga fortaleza para llegar a ser perfectos. El título es Perfectos, Firmes, Fuertes y Seguros. ¿Por qué? Por gracia de Dios. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie. A Él sea la gloria. Me gustaría ministrar esta palabra porque lo que recibimos en la iglesia no es un conocimiento nada más, sino que el Señor nos bendice con sellar la palabra en nuestros corazones. Hermano, hermana, quizás estás seguro de que el Señor te ama, de que te ha elegido para ser su iglesia, de que el Señor te va a hacer perfecto, pero si no tenemos firmeza, si no somos fuertes en Dios, vamos a quedarnos, vamos a estancarnos, y no es el plan de Dios. El Señor te quiere bendecir, te quiere hacer un canal de bendición para muchos que van a ver tu firmeza, tu fortaleza, y van a decir, anhelo tener lo que Él tiene, anhelo tener lo que ella tiene. Pasan los años y lo veo firme, y la veo firme, y no se estancó, sino que avanzó, sino que pasó por momentos complicados, pasó por el día de angustia como David y buscó el efod, buscó la palabra, buscó al sacerdote y no se estancó, sino que avanzó. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. ¿Cuántos le dan gracias? Amén. Gracias, Señor, porque nos bendecís con tu palabra. Gracias, Señor, porque tu misericordia, Señor, tu misericordia es eterna, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque estás con nosotros, Señor. Gracias porque nos diste una iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque en momentos de debilidad podemos sacar una fortaleza interior que viene de tu Espíritu Santo, Señor. Te ruego que bendigas a tu pueblo, Señor. Padre, que se cumpla tu palabra, Señor, que tú darás poder a tu pueblo, Señor. Padre, da poder en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Ahí donde estás, levanta tus manos al cielo, diciéndole, Señor, necesito de tu fuerza, porque soy creyente, porque estoy seguro de que me amás, porque estoy seguro de que un día te veré cara a cara, lo sé, pero necesito fuerza, necesito firmeza, que vengan los desiertos, que vengan las aguas, que venga el fuego y tenga firmeza para poder salir en victoria. En el nombre de Jesús, mira nuestros corazones, Señor. Padre, mira nuestras manos que están en lo alto, Señor, pidiendo de tu misericordia, pidiendo de tu fortaleza, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, así como el pueblo, cuando entraste, te dijo Hosana, hoy nosotros te vamos a decir Hosana, Señor. Pero dándote gracias, Señor, por lo que hiciste y diciéndote, Señor, necesitamos de tu salvación. Necesitamos de tu fortaleza, Señor. Necesitamos que nos salves de los complots del enemigo.
porque sabemos que el enemigo se levanta contra nosotros, buscando que nos quedemos en el estanque de visor, que seamos de esos 200 que se estancan. No, nosotros vamos a avanzar en tu nombre. Ahí donde estás, decirle Hosana, Señor, salvanos de nuestros enemigos, de aquellos que se levantan contra nosotros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, salvanos, Señor, de todo contraataque del enemigo, Señor. Por favor, Señor, danos firmeza, danos fortaleza, Señor, te lo rogamos. En el nombre de Jesús, abrí tu boca, iglesia, y pidámosle al Señor. Gloria a tu nombre, Señor. No podemos solos, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Nos reconocemos, Señor, necesitado de tu presencia, Señor. Padre, necesitamos de tu fuerza, Señor. Necesitamos, Señor, de ese carácter firme, Señor, en el nombre de Jesús. Te necesitamos, Señor. Por favor, salvanos, Señor, de caer, de estancarnos, Señor. Salvanos, Señor, de ser un creyente mediocre, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, te lo rogamos, Señor. Salvanos, Señor, de no irnos contigo, Señor, por favor. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Aleluya, gloria a Dios. En las alturas